Alábale en esta tarde, alábale en esta tarde, alábale, alábale, alábale. Dile, Señor, inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, Señor, inúndanos, Señor. Sharabakenderebe, shorobobobo, kandarabashe. Vamos, alguien que le diga, inúndanos, inúndanos, Señor, de tu gloria. Queremos más de tu gloria. Queremos más de tu gloria. Aleluya. Señor, gloria. Gloria. Sí, Señor. Adora al Señor, hay un minuto, adora al Señor un minuto. Un minuto de tu tiempo, adora al Señor en esta tarde. Adórale, adórale, vamos. Hoy el Señor quiere llevarte. Quiere conectarte con el cielo. Vamos, conéctate en esta tarde, conéctate, conéctate, conéctate. Vamos. Es un tiempo nuevo. Se acerca un tiempo de gloria. Se acerca un tiempo nuevo. Prepárate para recibir todo lo nuevo del cielo. Prepárate para recibir lo que Dios tiene para tu vida. En este tiempo nuevo, un tiempo de inundarte, un tiempo de conectarte, un tiempo donde Dios va a hacer algo sobrenatural con todos aquellos que creen, con todos aquellos que dicen, sí, Señor. Algo nuevo está por surgir en tu vida, en tu familia, y a través de esta radio Conexión Sobrenatural, a través de Movimiento de Gloria, a través de Sobrenatural TV Online. La palabra llega a tu vida, la palabra llega, la profecía llega, y comenzamos a provocar algo, porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser palabra de vida, palabra que provoca algo. Shakarabakanda. Yo te invito en esta tarde que provoques algo. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy yo siento algo fuerte, fuerte en esta tarde. Hay una presencia fuerte, fuerte. Jehová Shammah, Jehová Shammah. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá, vivirá. Ahí esta palabra es para alguien hoy. Es el tiempo que comiences a profetizar vida sobre aquellos proyectos muertos. Es el tiempo de comenzar a hablar vida sobre tu familia. Es el tiempo de hablar vida sobre todos aquellos que están alrededor tuyo. Es el tiempo, porque se acerca 2020 y es el año preciso. Es el año buenaventurado para que Dios haga cosas grandes, para que Dios haga cosas grandes en tu vida, en tu familia, en tu llamado, en tu ministerio, en tu país. Alguien debe decir amén. Rebosa mi copa. Alguien debe
recibir esa palabra en este día. Vamos, Señor, rebosa mi copa. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Nos te alabamos, Señor, a tarde. Inúndanos, inúndanos. Te alabamos en esta tarde. Vamos todos. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos, inúndanos, cántalo conmigo, inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, inúndanos, cántalo conmigo, inúndanos, conexión sobrenatural, inúndanos, Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Vamos, vamos, vamos. Yo necesito 5,000 personas. Yo necesito 10,000 personas de todos los países que están en sintonía, que le crea a Dios en esta tarde. Hay que provocar algo nuevo en tu vida. Provoca algo. Provoca algo. Comienza a hablar sobre aquel proyecto. Comienza a hablar sobre tu familia. Aunque el mundo lo condene. Profetiza, 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 profetiza. D'una vita nella quale tu sta morto. Comienza una vita nella quale tu sta morto. Vamos. Este es para la gente que tiene fe. Este programa es para la gente que tiene fe. Gente sobrenaturales. Que le crea un Dios sobrenatural. Inúndanos. Que le digas a Dios, inúndame, Señor. Inúndame, Señor. Inúndame, Señor. Vamos, vamos, vamos. Alguien, antes de entrar a la palabra, yo necesito que usted diga, inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Vamos. Vamos. Inúndanos, Señor. Queremos ser sumergidos ante tu presencia. Queremos ser sumergidos ante tu gloria. Queremos ser sumergidos en esta tarde. Aruba, Curazao, Holanda y las naciones. Queremos ser sumergidos por el Espíritu Santo en esta tarde. Vamos, díselo, díselo. Inúndanos, Señor. Vamos. Vamos, conexión sobrenatural. Alza tu voz en esta tarde.
Isa vostema we tarde, bisa Señor. Mi que guardo llena más divo. Mi que guardo llena más divo. Mi quier más, mi quier más. Mi quier pa mi que vaya over. Alguien que se lo diga, vamos. Alguien que se lo diga, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Siéntete libre. Siéntete libre en esta tarde, vamos. Oh, Señor, rebosar mi copa. Wow. Oh, Señor, rebosar mi copa. Wow. Hay una presencia hermosa. Es tu presencia, Señor. Es tu presencia, Señor. Es tu presencia, Señor. La gente que tiene fe, la gente que persigue lo sobrenatural, se conecta con el cielo y comienza a vivir lo nuevo de Dios. Aquellas personas que se conectan con el cielo disciernen en la atmósfera que hay algo que me hace cantar, hay algo que me hace fluir, hay algo que me hace predicar. Es que hay algo que me hace llorar en su presencia. Hay algo que me mueve a buscar más de Él y decirle: necesito más. Necesito más. Ya no quiero caminar vacío, seco. Ya no quiero seguir la vida que estoy viviendo. Necesito más. Necesito más. Quizá para alguna persona yo parezco un loco. A través de las redes sociales, a través de las cámaras, a través de un micrófono. Pero ¿sabe algo? Hubo un tiempo en mi vida que, a pesar de aparentemente tenerlo todo, lo que un ser humano puede pedir, yo dije: Señor, necesito más. No puedo continuar con la vida que llevo, porque no tengo paz, porque no me siento conforme, porque me siento frío, porque me siento vacío, porque me siento que necesito más. I need more, Lord. I need more. Y en ese momento yo tuve que tomar una decisión en mi vida y tuve que decirle al Señor: no me siento contento como estoy. Yo necesito más. Yo necesito más. Yo necesito aquella presencia que sienten los cristianos. Es que yo necesito aquella paz que sienten los cristianos. Es que yo necesito. Yo le decía al Señor en aquel tiempo, en aquel lugar, hasta en el carro, me iba a las playas y me apartaba y le decía: Señor, necesito un cambio. Yo necesito ser diferente. Yo necesito mi identidad. Y yo hablaba con Dios. Y sabe, es lo mismo como Dios está hablando contigo en esta tarde. Quizá tú te sientes seco, quizá te sientes vacío, quizá te sientes que no puedes vivir con la tranquilidad que tú anhelas. Pero este es el tiempo. Ya solamente falta días. Ya solamente las horas están contadas. El 2020, el Señor soltó la palabra en el mes de octubre y nos dijo que el año que viene, atención predicadores, atención todo líder, atención futuro líder, atención, porque lo que tanto estabas esperando, lo que por mucho tiempo estaba estancado, porque por lo que estaban por mucho tiempo el anonimato, en el 2020, así dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos, que el 2020 viene un aceleramiento sobre tu vida. El
el 2020 vas a predicar en tiempo y fuera de tiempo. El Señor así lo dijo. Así lo dijo el Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15. Les dijo: vayan por todo el mundo. Otra vez, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Así les dijo el Señor: vayan por todo el mundo. Yo no sé a quién le está cayendo esta palabra en este momento. Así dice el Señor: vayan por todo Aruba, vayan por todas las esquinas y las calles de su nación, de tu país, y prediquen el evangelio a toda criatura, a todo niño, a toda niña, a todo hombre, a todo empresario. Salgan a la calle, salgan a los moles, salgan y aún tomen vuelos, aún tomen aviones y vayan por las naciones y prediquen el evangelio. Así dice el Señor. 2020 se va a desatar sobre tu vida. Yo no sé quién está creyendo esta palabra. Yo no sé quién está creyendo esta palabra, pero el Señor a este ministerio, a esta radio le ha dado una palabra. Y que 2020, lo que estaba muerto resucitará. 2020, lo que estaba frío a partir de Shakaraba Condorobosha. 2020, lo que estaba apagado comenzará a brillar luz. Luz. 2020 será un año inolvidable para tu vida. Yo no sé quién está creyendo esta palabra, pero esta palabra es para ti esta tarde. 2020 será un año inolvidable. Lo que estaba muerto resucitará. Lo que estaba apagado recibirá luz. Y donde no hubo, va a haber. El día 31 de diciembre a las 10 de la noche estaremos en vivo en esta radio y vamos a soltar los ingredientes que vienen junto con este año 2020. El 31 de diciembre con el equipo de trabajo vamos a estar juntos con todos. Somos una familia y vamos a desatar lo que el Espíritu ha puesto para lo que es el año 2020. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2: predica a tiempo y aprendan a predicar fuera de tiempo. Predicad en tempo, pero si a predicar para fuori tempo. Año 2020, activación está tomando lugar, avivamiento está tomando lugar. Hasta lo que estaba muerto lo resucitar. Começar a própria palavra na vida. Você boca está provocador. Boca está provocar profecía. Profecía está provocar cumplimiento. Para la gente de Aruba estoy hablando papiamento. Ahora lo voy a decir en español. Tu boca provoca profecías y la profecía provoca cumplimiento. Así que prepárate, porque este año va a ser un año bendecido. Pero es necesario en este mes de noviembre, mes de restauración, que restauremos muchas áreas de nuestro corazón. Es necesario que en este mes de noviembre
Yo le estoy hablando a mujer de fe. Yo le estoy hablando a hombre de fe. Yo le estoy hablando a líderes de fe. Yo le estoy hablando a una audiencia, radio y televisión, gente sobrenaturales, que cree un Dios sobrenatural, que cree un Dios de milagro, que cree en un Dios, en un Padre eterno. Estamos en el mes de noviembre. No esperes que llegue el 30. Comienza a dar vida. Comienza a abrir tu boca. Porque lo que conforme tú declares, conforme vos declarás los sosos de 2020, conforme tú declares, así sucederá en el 2020. En este mes de noviembre, mes de restauración. ¿Y por qué restauración, Ezequiel? Vamos a la palabra porque tengo poco tiempo. Vamos a la palabra. Dice la palabra de Dios. En Mateo 24. Escuche bien. Mateo 24 dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 12 en adelante dice que habrá tanta maldad sobre este mundo que el amor de muchos se enfriarán. Y dice la palabra en el versículo 13, Mateo 24, 12 y 13. Solamente hoy vine al aire para darte esta palabra. Solamente vine al aire para darte esta palabra. Todos los que están conectados con conexión sobrenatural.com, todos los países conectados, la gente conectada, y los que están en el Facebook, los que están en el YouTube, solamente vine a darte esta palabra. Escucha bien. Mateo 24, versículo 12 dice: habrá tanta maldad en el mundo que el amor de muchos se enfriarán. Versículo 13: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y versículo 14 dice, I love it, amo este versículo. Dice, versículo 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habrá mucha maldad en el mundo, que el amor de muchos se enfriarán. Y en este mes de noviembre vamos a estar predicando, hablando sobre restauración. El mundo ha conocido la exhortación. El mundo ha conocido azotes. El mundo ha conocido libertinaje. El mundo ha conocido la modernidad. El mundo ha conocido todo lo habido y por haber. Pero Dios quiere que a partir de hoy, en este mes de noviembre, el mundo conozca la restauración. Es un tiempo buenaventurado. Es un tiempo preciso. Es un tiempo, yo siento una presencia fuerte, fuerte, fuerte de Dios acá. Hay una presencia fuerte, fuerte. El Señor necesita que conozcas la restauración. El producto de muchos divorcios en Aruba y en el mundo. El resultado de muchos jóvenes en las drogas. El resultado de mucha gente que brinca de iglesia en iglesia, de congregación en congregación.
el resultado de personas que optan el comportamiento como rebeldes, el resultado de tener hasta personas, tanta gente con falta de identidad, que quieren obligar a gobernantes a cambiar las leyes que fueron asignadas a través de principio bíblico. Todo lo que te estoy diciendo es producto de una sola palabra: falta de restauración. El mundo conoce la rabia, el mundo conoce la hipocresía, el mundo conoce la envidia, el mundo conoce lo egocéntrico, el egoísmo. Pero hace falta en este tiempo, hace falta vociferar dentro y fuera de las congregaciones, en radio, televisión y en las calles, la palabra restauración. Porque dice la palabra en Mateo 24:12 que habrá tanta maldad en el mundo, gente que van a ser masacrada, gente que ha sido burlada, gente que ha sido intimidada, gente que ha sido manipulada, gente que han pasado por procesos muy fuertes, gente que ha recibido golpes de la vida, que si no llega la restauración, si no llegamos a la restauración, vas a vivir una vida marcada y marcado para siempre. Podrás ser un profesional, podrás ir a la mejor universidad y graduarte con diploma, pero eso no quita que las heridas que llevas por dentro son cicatrices, sigue siendo herida. Porque tú tienes que llegar, antes de ayudar a otros, tú necesitas llegar a la restauración. Antes de aconsejar a otros, tú necesitas llegar a la restauración. Hay muchas personas que no quieren estar en casa porque dicen: prefiero estar fuera de casa que estar en pleito en mi casa. Hay mucha gente que dice: prefiero estar trabajando que tener tiempo en pleitos con mi familia. Pero hago un llamado en esta tarde a que ya no corras. Lo que ha pasado en tu vida, mujer, hombre que me está escuchando, es que tu amor se ha enfriado. Tu amor como esposo se ha enfriado. Por eso es que ya tú no le dices a tu esposa: yo siento a Dios acá. Por eso es que tú no le dices a tu esposa por la mañana: mi amor, buenos días, mi amor, te amo, qué bella estás. Por eso, mujeres, que tú no le dices a tu esposo: mi príncipe, mi sacerdote. Porque tu amor en algún momento de la vida se ha enfriado. Hay mucha gente que brincan de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, porque quieren tener el amor de Dios, pero quieren más que amor de Dios, están buscando paternidad. No están buscando un líder, porque hay muchos líderes, pero lo que quiere es paternidad. Y la paternidad, primeramente, tiene que buscarla en Dios, porque en dado momento la vas a agarrar con cualquier líder diciendo muchas cosas, que me ofendió, que no me amó. Pero lo que tú andas buscando no es una iglesia, no es una congregación. Incluso cuando viera a ver, no es ni la palabra. Lo que tú andas buscando es paternidad. Y la paternidad, el hijo tiene que reconocer al padre, pero el padre tiene que reconocer al hijo. Y donde tú vayas, y hasta que no consigas el corazón de paternidad de una mamá, de un papá, vas a brincar como un conejo. Pero lo que necesitas es la paternidad, y eso comienza con Dios. Hay muchos hijos
que lleva rencores en su corazón, y estoy hablando en términos general, porque el amor de muchos se ha enfriado, no con un solo motivo, hay muchos motivos. Los padres que no le dedican tiempo a los hijos crecen, y por eso siempre llevamos el mensaje: tome tiempo con su hijo, ámelo, porque va a llegar un momento en que ese niño, esa niña va a crecer, y cuando ya tenga una edad de adolescente te va a reclamar, y si no te reclama se queda quieto, pero va a llevar en su corazón heridas, rencores, que no quieren estar contigo. Mamá, papá, que me está escuchando, tienes que tomar tiempo con tus hijos. El trabajo es importante, sí es importante, pero es importante también tomar tiempo con tus hijos. Ahora se acerca la Navidad y hay muchas familias en este tiempo que no quieren reunirse, hermanos que no quieren ir a esa casa, madres, padres que no quieren reunirse en la mesa, porque cada vez que se reúne hay problemas, hay pleitos, discusiones con el mismo punto y con las mismas heridas de años atrás. Los jóvenes tienen muchas preguntas, y más aquellos que se levantaron sin papá, sin una mamá al lado. Y cuando llega la temporada de diciembre, mamá y papá quieren que se reúnan los hijos como si fueran la mejor familia del mundo, cual está muy bien, pero tenemos que tomar en cuenta que no podemos ser hipócritas. Los hijos están llenos de preguntas. Usted tiene que sentarse con ellos y rendirle cuentas para que sane su corazón, para que esos jóvenes que me están escuchando y sus hijos puedan tener las respuestas correctas, el por qué su padre nunca estuvo al lado de ellos, por qué su madre no estuvo al lado de ellos, por qué se crió en un orfanato, por qué se crió con sus abuelas, sus abuelos. Es tan importante esto lo que estoy hablando, porque el amor de mucha gente se ha enfriado. Predicadores que dejaron de predicar, predicadores que dejaron de ayunar, predicadores que dejaron de evangelizar, porque alguien le dijo que no cree en ello, que no cree en su llamado, que no cree en su ministerio. Y te tengo una palabra, yo no sé para quién sea esta palabra, pero esta palabra va dirigida a la persona correcta y lo vas a sentir en tu espíritu. Quien te llamó no fue el hombre, quien te llamó fue Dios. Y hasta que Dios no te llame, tu propósito, tu trabajo, tus obras siguen vigentes hasta que Dios lo diga, hasta que Dios lo determine. La asignación tuya no vino por el hombre, vino directamente de Dios. Tienes que avivarte, tienes que enfocarte, tienes que levantarte y habla con quien te llamó, habla con quien te asignó, habla con aquel que le ha complacido darte dones, talentos, virtudes. Estamos viviendo en un mundo difícil, donde el amor de mucha gente se ha enfriado. Estamos viviendo en un tiempo donde los seres humanos quieren controlar a otros, cambiar a otros. Y estamos abandonando realmente lo que realmente es importante. Y es permitirle a Dios que nos transforme. Permitirle a Dios que sea el centro de nuestro matrimonio. Permitirle a Dios que sea el centro de nuestra familia. Porque en las familias hay mucho rencor, muchos rencores, rabia interna. Por eso es que vemos la noticia: hijo golpea a madre y golpea a padre, hijos matan a madre y padre y abuelos. Las noticias, los noticieros están llenos
de problemas. Y cuando le preguntan los reporteros, ¿por qué lo hiciste? Ellos dicen, no sé por qué lo hice. Me dejé llevar por la rabia, me dejé llevar por el rencor, me dejé llevar por las heridas que llevo por dentro. Y por eso traigo este mensaje hoy. Yo no sé cómo sea tu relación con tu mamá, con tu papá. Yo no sé cómo sea tu relación con tus hijos. Pero en este 2019, estamos en noviembre, mes de restauración. Tienes que sentarte a hablar con ellos, hacer tus preguntas y sacar lo que llevas por dentro para que obtenga paz. Hay mucha gente en la farándula, hay mucha gente, empresarios, que tienen muchas cosas y quizás lo tengan todo a nivel material, pero caminan vacíos, caminan fríos, caminan desmotivados, caminan frustrados, porque no tienen paz en su corazón. ¿Y sabe por qué no tiene paz? Porque vienen con cadenas del pasado, vienen con frustraciones del pasado, vienen marcados desde el pasado. Y por eso se le hace difícil amar, por eso se le hace difícil brindar abrazo, por eso se le hace difícil brindar lealtad. La lealtad comienza con mamá y con papá. La lealtad comienza en la familia. Y cuando no hay lealtad, eso marca a los jóvenes, eso marca a los niños. Y cuando crecen, se le hace difícil amar, se le hace difícil brindar amor. Porque aunque quieran amar, no pueden, porque están marcados, heridos, frustrados, llenos de rencor, llenos de dudas. Y en este mes de noviembre, mes de restauración, tienes que tomar una decisión. El mundo en que vivimos es un experto en descubrir muchas cosas por allá, por el océano, por la luna. Somos expertos en muchas cosas. Pero ¿sabe algo con lo cual tenemos que confrontar en este mes de restauración, noviembre? Antes que termine el año, tenemos que confrontar aquellas cosas que por muchos años nos han perseguido. Y vemos los resultados con los jefes de trabajo. Y usted dice, bueno, pero este jefe sí es malo, amargado. Y vemos los resultados en algunos líderes que maltratan en vez de edificar. Solamente conocen exhortación, no conocen amor. Conocen orgullo, conocen ego, pero no conocen humildad. Podemos ver eso en la generación de los jóvenes que conocen la rebeldía, pero no conocen el respeto. No conocen normas, no conocen los valores. Y todo esto es producto de lo que llevan por dentro. Porque yo no soy lo que estudié en una escuela, o lo que estudié en el instituto, o lo que estudié en una academia, o lo que estudié a través de un libro. Yo soy lo que yo transmito, yo soy lo que yo hablo, yo soy lo que yo provoco. Y de lo que llevo por dentro, de la abundancia del corazón, dice la Biblia que habla la boca. Eso significa que personas que son negativas, personas que fueron marcadas en su vida,
personas que fueron golpeadas en su vida, personas que fueron traicionadas en su vida por su propia familia. Ahora se acerca diciembre y para ellos es como si fuera cualquier otro tipo de mes, porque no conocen esa tradición. Y si acaso van, no hay un verdadero abrazo, no hay una verdadera sonrisa hacia sus hermanos, hacia sus padres, hacia su madre, porque su amor se ha enfriado. Y yo hago un llamado en esta tarde, y la palabra de hoy es corta, directa, precisa y cortante, porque realmente yo tuve que pasar por mis procesos para yo poder predicarlo hoy. De nada me sirve predicar de lo que no vivo. Tengo que vivirlo para predicarlo, y lo que predico también tengo que vivirlo. Y tuve que pasar por procesos. Así jovencito como usted me ve, tengo la bendición de conocer a Cristo joven, predicar su evangelio, pero tuve que pasar por procesos de confrontar el problema. Yo tenía muchos problemas, te doy mi testimonio, con este tema de amor. Mi amor se enfrió para con mis padres en un tiempo. Mi amor se enfrió para con mi mamá, para con mi papá, por muchas cosas que sucedieron, por muchas cosas que no entendía y por muchas cosas que no se me explicó cuando tenían que hacerlo. Pero al llegar a los pies de Cristo, el Señor me confrontó. Como te estoy yo poniendo este reto sobre la mesa en este día, de ya no ser hipócrita, ya no más ser falso, falsa sonrisa, falsos abrazos, ya no más, porque estás cargado por dentro, estás cargado, lastimado, herido, lleno de rencores, rabia, por cosas que no entiendes, por cosas que te hicieron. Y si no los confrontas ahora en este mes de noviembre, no vas a poder pasar feliz el mes de diciembre, no vas a poder pasar bien la Navidad. Mientras otros están reunidos con sus familias, tú vas a estar en un bar, vas a estar encerrado en una habitación, te vas a asolar, te vas a apartar, porque tú sientes que no tienes familia, porque tú sientes que no mereces, o quizás ellos no merecen que tú estés cerca de ellos. Pero hoy te vengo a hablar en el nombre de Jesús, y te vengo a decir que es el tiempo, amado, amada, de confrontar esto. Ya no cargues con esta cruz, porque Jesús dijo que cargara tu cruz. Por Él no te dijo a ti que camines con un corazón lleno de rencor, lleno de rabia, lleno de impotencia, lleno de preguntas y dudas. El Señor sí dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero Él no te dijo que tienes que vivir con esa zozobra. Así que en el nombre de Jesús a ti te hablo en esta tarde y te doy mi testimonio. Yo tuve que confrontar eso. Tuve que tomar un vuelo, ir a la República Dominicana y sentarme horas y horas a hablar con mi padre y hacerle las preguntas que le tenías que hacer, decirle lo que yo pensaba, decirle por lo que pasé cuando él no estaba. Tuve que hablar eso. Igualmente con mi madre, un día tomando un café, me senté a hablar, dialogamos, hice mis preguntas, conseguí mis respuestas. Al final oramos y cerramos ese capítulo. Por eso hoy soy libre de predicar esta palabra. Necesitamos, amados, necesitamos volver al primer amor. Hay mucha gente, día tras día nos envían mensajes, nos envían correos, que están fríos, no sienten la presencia de Dios. Van a una congregación, van a otra y son un número más, y no forman parte para ser hijo
de un lugar. Son números. Pero ¿sabe qué? Ya no puedes seguir haciendo lo mismo. Es necesario que vuelvas al primer amor. El primer amor con tus padres, el primer amor con tu esposo, con tu esposa. Yo estoy hablando en general. Necesitas volver. En general estoy hablando. No puedes estar brincando de ministerio en ministerio. Tienes que volver a aquel líder que estuvo contigo durante de tus lágrimas. Y si acaso no se entienden, expresa, pregunta, dialoga. Porque tu corazón, mientras esté dañado, nunca vas a poder subir a un nivel espiritual. Podrás tener el llamado de profeta, podrás tener el llamado de apóstol, podrás tener el llamado de evangelista, podrás tener el llamado pastoral, podrás tener el llamado de un maestro, podrás tener el llamado de una intercedora, intercedor, podrás ser un tremendo cantante salmista, pero si tu corazón está dañado, hasta que no restaures, caminarás lastimando a otros. Y en vez de traer bendición a tu vida, vas a hacer lo contrario. Por eso es tan importante esta palabra. Ya casi termino. En el matrimonio hay que entender que la persona que es tu esposa, porque hay otro problema, hay gente que tienen 10, 15 años viviendo con una mujer, con un hombre, y todavía no se han casado. Este es el tiempo. Este es el tiempo. No necesitas conocerla más. Si Dios la puso en tu camino, si Dios puso a aquella mujer, aquel hombre en tu camino, tú tienes que saber que aquel hombre, aquella mujer viene de una vida, viene de una costumbre, viene de una cultura. Pero inmediatamente cuando ya ustedes están juntos como pareja, tienen que poner a Jesucristo en el centro, para que sea Jesucristo transformando los corazones, la mentalidad, y que el amor sea genuino, y que no se convierta en una pareja de costumbres, sino en una pareja matrimonial. Mucha gente vive juntos, pero no se dirige la palabra. Muchas parejas viven juntos, salen y parecen trofeos. Porque cuando hay fiesta, cuando hay boda, cuando hay eventos especiales, caminan tenidos de la mano, llegan juntos, se van juntos, pero no son pareja. Parecen amistades, parecen amigos, donde deberían ser pareja, donde deberían ser matrimonio. Porque el amor se ha enfriado. Hay pareja, yo siento en mi espíritu decir esto, hay hombres que le avergüenza salir con su mujer. Yo siento fuerte en mi espíritu que hay mujeres que le da vergüenza salir con su marido. Y no te puede dar vergüenza. Tenemos que entender que todos tenemos defectos. Estamos llenos de defectos y virtudes. Pero aquel hombre del cual te enamoraste hace 10, 15 años atrás, ese mismo amor es el cual tú debes tener con aquel hombre y aquella mujer, aun si tienen 60 años. Porque dice la palabra, cuando te van a casar, el pacto dice, estaremos juntos hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en momentos malos. Necesitamos entender esto y volver a amar. No cuando la mujer está llena de maquillaje solamente. No cuando la mujer estrena un vestido. No solamente cuando el hombre cobra su salario del mes. Tenemos que aprender a amar. Volver al primer amor. ¿Qué fue lo que te enamoró de esa mujer, de ese hombre? ¿Cuál es el azúcar que tiene? ¿Cuál es el swing? Vuelve a tu primer amor. Porque se ha enfriado tu amor. Con consecuencia
que el enemigo te pone pensamiento de abandonar a tu pareja. Estoy hablando en general. Hay madres que no tuvieron la mejor manera de salir embarazada. Pero ¿sabe algo? Fue una noche de locura. Tú no lo planeaste, pero la realidad es que hay una niña y un niño. La realidad es que como mamá, en la posición que tú tienes, en la posición que la vida te ha dado, tienes que tomar el rol y la responsabilidad de lo que fue provocado en tu pasado. No puedes ignorar a tu hija o tu hijo por ser un hijo o una hija no deseado. Necesitas orar a Dios para que te llene de amor y que puedas amar a tu hija, a tu hijo. No importa quién sea el padre. Si no quieres reconocer la niña o el niño, eso no es relevante en este momento. Porque qué mejor padre que el Padre Celestial que tenemos en el cielo. Qué mejor esposo puedes tú tener, mujer, madre soltera, si tienes a Jesucristo. Pero necesitas sanar tu corazón. Necesitas sanar tu corazón. No puedes entrar en el año 2020 con el mismo pensamiento, con las mismas heridas, porque eso lo único que va a hacer que te va a atrasar y no vas a recibir lo cual Dios tiene para tu vida. Necesitas right now soltar, romper cadenas para comenzar a vivir en tu presente. Las decisiones que tomaste en los años anteriores fueron decisiones inmadurez. Fueron decisiones de rebeldía, fueron decisiones por el alcohol, fueron decisiones por las drogas, fueron decisiones por una venganza o rabia. Pero a partir de ahora, lo importante es las nuevas decisiones que vas a tomar en tu presente para impactar y hacer un cambio en tu futuro. Lo importante es, atención, conexión sobrenatural. Lo importante son las decisiones que vas a tomar a partir de hoy para hacer un impacto en tu futuro, en el 2020, que viene con bendición, que viene con milagro, que viene con abundancia, que viene con grandes cosas para nuestra vida. Pero quiero decirte a ti que me estás viendo por Facebook, por YouTube, y los que me están escuchando por conexiónsobrenatural.com en diferentes países, donde llega el sonido de mi voz, esta palabra tiene que retumbar en tu corazón. Y quiero que esta palabra sacuda tu espíritu, porque Dios te llamó y Dios te está llamando para que haya un cambio en tu vida. Y yo sé que es duro. Y quizás en este momento hay lágrimas que están saliendo, porque tuviste que salir adelante a la fuerza, porque tuviste que hacer lo que estás haciendo porque no creían en ti, porque te traicionaron, porque te lastimaron. Y también los homosexuales también. Esta palabra va para ti también. Te hace llamar un nombre que no eres tú, porque fuiste violado, porque fuiste abusado contra tu voluntad. Y eso es parte del pasado. No podemos borrar nuestro pasado, pero podemos confrontarlo. Y hay que reconocer primeramente que tenemos un problema. Estamos fríos. Ya no amamos. El mundo se ha convertido. Ya no ama a nadie. La gente ha dejado de amar. Ahora la gente confunde el amor con complacencia. La gente confunde el amor con complacencia. Yo te digo a ti, yo no te amo, pero te voy a complacer. Eso es una equivocación. Hay matrimonios que están juntos
Yo no te amo, pero vamos a vivir juntos, a ver cómo nos va. Tú pagas la mitad casa, yo pago la mitad casa. Hay líderes espirituales, y escúcheme bien, los futuros líderes que se están levantando. Si tú pretendes tener ministerio, si tú pretendes tener iglesia, si tú pretendes tener llamado, tienes que aprender a amar a la gente. Porque si tú no estás dispuesto a amar a las almas, a los seres humanos, si tú no estás dispuesto a brindar tu vida por lo demás, tienes que orar con Dios, tienes que orar a Dios. Si no estás dispuesto, futuro líder, de amar a la gente, pregúntale a Dios una vez más si tú tienes llamado. Pregúntale una vez más al Señor si es verdad que tú quieres ser un líder espiritual. Porque un líder espiritual no es aquel que predica para recibir aplauso. Un líder espiritual es consejero, es un padre, brinda paternidad, brinda cobertura. O sea, te enseño, te equipo, estoy contigo siempre, pero también te suelto para que te desarrolle, para que crezca. En ti me multiplico. Y cuando vayas por las naciones vas a decir: en Aruba, mi pastor, mi apóstol. Eso es un líder espiritual. Pero si no amas a la gente, si no piensas amar a la gente, vas a tomar a la gente como si fuera en tu congregación más números. Ay, tengo 50 gente, tengo 8,000 personas, tengo 10,000 personas. Entonces vas a tener y vas a ver a la gente como números, pero no lo vas a ver como hijos. No lo vas a ver como tus futuros líderes. Y ahí viene problema. Eso lo que trae es problema. Yo estoy hablando en general, porque el amor de muchos se ha enfriado por cosas que vieron, por cosas que escucharon, por procesos difíciles que han pasado. Gente que son perseguidas. Gente que no tiene los documentos listos, son humillados. Gente que trabaja en casa. Gente que trabaja bajo la firma de otro ser humano, porque sus papeles, sus documentos no están listos. Pasan humillaciones. Y por ahí vienen los pensamientos satánicos. Pensamiento de suicidio. Pensamiento de matar gente. Pensamiento completamente satánico. Porque tu amor se ha enfriado. Porque tu jefe, en vez de ser un jefe que ame a su empleado como seres humanos, lo trata como objeto. Lo trata como robot. Lo trata como muñeco de trapo. Ve a la izquierda, ve a la derecha, haz esto, haz esto, haz esto. Y lógicamente tu amor se ha enfriado. Pero mi llamado para esta tarde, ya estoy terminando, mi llamado para esta tarde es que volvamos a nuestro primer amor. Necesitamos volver a nuestro primer amor. Hay un hombre que está en sintonía, cabello negro. Tiene camisa de cuadritos. Tiene camisa de cuadritos. El Señor te dice a ti, hombre de camisa de cuadritos, cabello negro, el Señor te dice a ti, siento en mi espíritu decirte que tiene que sanar ese corazón. No puedes continuar así. Todo el mundo que te pregunta cómo tú estás, te lo dice bien de maravilla, pero es mentira. Porque cuando tú estás solo, lágrimas caen de tus ojos, porque no entiendes el proceso. Y el Espíritu te habla a ti. Tienes que sanar ese corazón para ser verdaderamente libre. Para ser verdaderamente libre. Para tener el verdadero gozo. Yo siento una unción profética que se está moviendo aquí.
El Señor está hablando a gente específica. Hay gente que me está escuchando que Dios le está hablando. Hay una mujer, cabello negro fino, largo. Ojos marrones claros. El Señor te dice a ti, siento en mi espíritu decirte, y esto no es espectáculo, esto no es show. Va a venir un cambio en tu matrimonio. Recientemente acabaron de pasar por algo fuerte. El Señor me revela que hubo un problema muy fuerte que enfrió tu matrimonio, el amor de tu matrimonio, y me muestra que tu matrimonio corre peligro. Así que mujer, ojos marrones claros, cabello negro fino, hasta por acá, te estoy hablando de parte del Señor. Vuelve a tu primer amor. No permitas que el enemigo te robe a tu esposo. Ese hombre te ama. Y el hombre, mira, incluso para que veas que esto es de Dios, tu esposo es grueso y no tiene casi cabello. Para que veas que es Dios que te está hablando. Es tu esposo, grueso, casi pelón, es tu esposo. Y ese hombre te ama. Dios me lo está mostrando clarito acá. Hay una presencia fuerte, fuerte de Dios acá. Y esta palabra es para alguien. No sé para quién es, pero voy a soltar la palabra. En este momento tiene que tomar nuevos retos. Yo veo acá que tú das saltos. No sé quién es, parece que es un hombre. Tú das saltos, pero los saltos que tú das los das al chiquito. Los saltos que tú das son pequeños. Dios quiere que des saltos altos, de larga distancia. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero recibe la persona para quien esta palabra le va a sacudir el espíritu. Dios te está llamando para el 2020 una expansión. Dios no te diseñó para lo pequeño. Dios te diseñó para lo grande. Y tú tienes que ir para lo grande. Persigue lo grande. Porque hay limitaciones, dudas dentro de ti que no te está dejando. Hay como un proyecto. Hay un proyecto. Veo un proyecto. Este proyecto está en tu casa y Dios te está diciendo, saque ese proyecto de tu casa, porque yo no te... shakaraba. Yo siento a Dios acá. Es un proyecto que está en una casa. Es un proyecto que está en una casa y Dios te está diciendo, y siento en mi espíritu decirte, y tú me estás viendo y tu espíritu está sacudiendo en este momento. Escúchame, tienes que sacar ese proyecto de esa casa, porque Dios te llamó para que vayas hacia ese proyecto 100% y no 20%, no 15%, 100%. Esto es para la gente que tiene fe. La gente que no tiene fe no ve esto. La gente que no tiene fe no entiende lo profético y le llama show, le llama espectáculo. Ya tenemos que terminar. Cierran los ojos. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a pedirle a Dios que nos lleve, nos conecte con nuestro primer amor. Nuestro primer amor no es nuestra esposa, no es el esposo, no es el líder espiritual. Nuestro primer amor comienza en Dios. Nuestro primer amor no son los hijos. Nuestro primer amor comienza en Dios.
Así que vamos a conectarnos con Dios en este momento y vamos a pedirle a Dios. Necesitamos sanar este corazón para comenzar a provocar, profetizar y declarar en el nombre de Jesús, dar vida para el 2020, realizar un año sobrenatural. Con los ojos cerrados ahí donde estábamos a orar. Padre de la gloria, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por este refrigerio. Gracias por esta lluvia de bendiciones que está cayendo sobre muchas personas que están conectadas conmigo en este momento a través de conexiónsobrenatural.com y a través de YouTube y Facebook. Señor, yo no sé nada, tú lo sabes todo. Yo solo soy instrumento, Padre. Pero en esta tarde, conforme tú has revelado, Señor, y conforme dice tu palabra en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriarán por diversos motivos. Pero en este momento, nosotros levantamos nuestras manos y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, que sea tu Señor quien sea el que controle, quien sea quien tenga el control de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro llamado, de nuestro ministerio, de los proyectos. Señor, necesitamos de ti en este momento. Aruba necesita de ti, las naciones necesitan de ti, y por el poder de la palabra yo desato en este momento, Señor, una palabra de restauración sobre los matrimonios. La atmósfera cambia, el vocabulario cambia, las actitudes cambian, el carácter cambia, y por el poder de la palabra yo comienzo a crear. Por el poder de la palabra, comienzo a desatar palabra de matrimonios genuinos, matrimonios donde tú eres el centro, Jesús. Y comienzo a declarar sobre los hijos. Oh Señor, tú sabes que no es fácil. Hay muchas marcas, hay muchos golpes, hay mucha rabia interna. Pero necesitamos de ti, Jesús, que en este momento tú sanes nuestras heridas. Vamos, los que están en sintonía, diga conmigo: Señor, sana mis heridas. Vamos, dígalo, Jesús, sana mis heridas. Señor, te necesitamos. Que toda herida se convierta en cicatrices. Necesitamos, Señor, romper con toda cadena del pasado. Necesitamos, Señor, un nuevo tiempo contigo. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Espíritu Santo, porque en dado momento de nuestra vida nos hemos enfriado. Pero hoy queremos volver al primer amor. Hoy la audiencia quiere volver al primer amor. Hoy Aruba quiere volver al primer amor. Espíritu Santo, toca las almas en este momento. Toca los corazones de cada mujer, cada hombre, cada joven, cada empresario, cada líder, cada futuro líder de esta generación. Los gobernantes que están viendo este programa y escuchando. Espíritu Santo de Dios, inúndanos, 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 inúndanos. Queremos ser sumergidos por tu presencia. Queremos ser sumergidos por tu amor. Queremos ser sumergidos, Señor. Ya no queremos ser igual. Queremos ser diferentes. Tomar decisiones diferentes. Comenzar a amar como amábamos antes. Estar enamorados de tu Biblia, de tu palabra como antes. Congregarnos y amar a nuestros líderes espirituales como antes. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Sumérgenos, Padre, en tu amor, en tu perdón. Tu palabra dice
que perdonemos a los demás como tú nos perdonas a nosotros. Pero dice tu palabra, Señor, que si nos perdonamos, si nosotros no perdonamos la falta de los demás, el Padre que esté en el cielo no nos perdonará a nosotros tampoco. Llévanos a hacer perdón, ayúdanos a perdonar, ayúdanos, Señor, a partir de hoy a ser hijo de la luz, a ser linaje santo, tierra santa, real sacerdocio. Ayúdanos a amar a la persona, Señor, porque no sabemos cómo amar. La audiencia hoy estamos inclinados ante ti, Jesús. Ayúdanos a amar porque no sabemos cómo amar. No sabemos, Señor, cómo amar a nuestro prójimo. No sabemos cómo brindarle el mejor amor a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Inúndanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por ti, Señor, tu Dios santo, que escucha nuestras oraciones y nuestro clamor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está tocando a cada mujer, a cada hombre que está siendo sacudido en su espíritu. En esta tarde están siendo equipados para amar, perdonar y tener un nuevo comienzo a partir de este noviembre. Gracias, Jesús. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, Espíritu de Dios, y sana los corazones. Comienza a restaurar, comienza a sanar, oh Espíritu de Dios. Conexión sobrenatural, escucha, y comienza una nueva temporada, oh mi Dios. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos y llénanos de tu amor para poder amar, para poder edificar, restaurar y poder caminar bajo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te necesitamos a ti. Inúndanos, Señor, inúndanos. No te desconectes de la presencia. Hay una presencia de Dios. Hay una presencia. El Señor está sanando heridas. El Señor está sanando. El Señor está secando toda ira interna contra tus padres, contra tus hermanos. Este diciembre va a ser diferente. Este fin de año va a ser diferente. Inúndanos, Señor. Inúndanos. 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 Inúndanos, Señor. Adórale, adórale. Inúndanos. Levanta tus manos. Inúndanos. Inúndanos. Inúndanos, Señor. Inúndanos. 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 Inúndanos, Señor. Inúndanos. Ya no somos nadie seco. Ya no somos así. Ahora tenemos un rebaño de amor.
Es tu amor que nos cubre, es tu amor que nos inunda. Sumérgeme, Señor, en tu amor. En la cruz pagaste el precio por mis enfermedades y por todo aquel enfriamiento que pueda yo tener. Pero ya no más mentiras, ya no más hipocresía, ya no más falsedad, Señor, porque ahora soy lleno de tu amor. Inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, inúndanos. Hay gente que está quebrantada en este momento. Las lágrimas están saliendo porque es la presencia del Señor, porque es la presencia de Dios preparándote para un 2020 sobrenatural, un 2020 donde Dios te va a usar. Y heme aquí, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Pero primero sana mi corazón, pero primero sana mi Señor. Y sáname, Señor, primero sáname, oh Padre, y sáname, Señor, para poder fluir y más y más. El Señor te está sanando, tú que me estás escuchando o viendo, y te está sanando, porque el 2020 te va a usar. En el mes de noviembre lo sobrenatural sucederá. Restauración a tu vida llegará. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Para algunos esto es locura o simplemente una presentación, pero estoy en lo profético, profetizando, provocando algo nuevo en ti, para tu familia, tu matrimonio o tus hijos, porque algo nuevo se acerca, explotará en tu dirección. Y dile: inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Tu presencia, tu presencia. Si me quedo aquí sigo, porque estamos en la presencia, pero ya tenemos que culminar el programa. Gracias. Gracias por tu sintonía. Reenvía este video, compártelo. Y que Aruba y las naciones sepan que en este mes de noviembre hay restauración para tu familia. Hay cambios que están sucediendo. Ya no más rabia, ya no más rencor, ya no más hipocresía, ya no más falsedad. Vamos a confrontar el problema. Vamos a confrontar las preguntas. Vamos a confrontar las respuestas. Y seamos libres en Cristo. Libre en Cristo no significa libertinaje. Libre en Cristo significa conectarte con el gozo, con la paz, en obediencia, en orden, con amor, con tu Dios. Cuando Cristo es el centro, cuando Cristo es el centro, todo fluye, todo camina. Cuando Cristo tiene el control absoluto, todo camina en éxito, todo camina en victoria. Dale la oportunidad a Dios. Déjate usar para transformar tu familia. Predica el evangelio en tu familia.
Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchos en tu familia no van a querer que tú le prediques, porque van a decir: no, eso es religión. Ok, háblale de tu testimonio, háblale de las veces que Dios te salvó de la muerte. Para la cena navideña, para cualquier reunión que haya, y dígale: yo tengo algo de contar, porque si no hablo me muero. Quiero contarle lo que Dios hizo en mi vida. Y después que tú cuentes el testimonio en tu familia, en reuniones con tus amigos, hasta con tus colegas de trabajo, tú le vas a decir: lo que Dios hizo en mi vida, también lo puede hacer con cada uno de ustedes. Así que vamos, en el nombre de Jesús, te bendigo y preparémonos para el 2020. Ya el Señor dio la palabra. El 31 a las 10 de la noche voy a estar predicando el significado de esta palabra para el 2020. Dios te bendiga. God bless you. Dios bendicionamos. Hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa en mi copa de ti. Oh Señor, rebosa en mi copa de ti. Tengo hambre de ti, transfórmame. Derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y
Bendiciones, soy la pastora Yesenia Ten y te invito a mantener la sintonía con Radio Conexión Sobrenatural. Bendiciones, soy la pastora Yesenia Ten y te invito a mantener la sintonía con Radio Conexión Sobrenatural. Aqui é Pastor Gilbert, Igreja Emmanuel, me quer encorajar para seguir em sintonia do programa Conexão Sobrenatural. Aqui é Pastor Gilbert, Igreja Emmanuel, me quer encorajar para seguir em sintonia do programa Conexão Sobrenatural. Hola a todos, le habla el pastor Josué Arbona del Ministerio Internacional Cielos Abiertos, declarando cielos abiertos para Aruba. Aruba, una isla feliz por Jesús y para Jesús. Bendiciones y queda en sintonía de Radio Conexión Sobrenatural. Boa tarde, meu nome é Corina Williams, profeta Corina de Lion of Judah Ministry e queda em sintonia de Radio Conexión Sobrenatural. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bendiciones, les habla Junior García y quiero pedirte para que sigan en sintonía a través de tu radio Conexión Sobrenatural. Muchas bendiciones. Bendiciones, soy el pastor Adrián y la pastora Cintia del Ministerio Iglesia Nueva Vida Aruba. Le invitamos a que sigan en sintonía en Radio Conexión Sobrenatural. La variación musical cristiana más completa. Solo aquí. En ConexionSobrenatural.com. La variación musical cristiana más completa. Solo aquí. En ConexionSobrenatural.com.